Gobierno de la tarde, Gobierno de la Z101. Y en este jueves, 29 de febrero, pues recibimos a uno de los nuestros, el experto en política internacional, que de los nuestros, Juan Segovia, nos ha invitado, porque él está con nosotros cada vez que podemos robárnoslos, ¿verdad?, de sus ocupaciones. Y quiero darle la bienvenida a Juan, y quiero... En mi casa estoy con vosotros. Pues feliz. claro, muchas gracias. El Gobierno de la tarde es uno más. No es el sexto hombre, porque ese es Francis, pero sí es uno de los nuestros, de los comentaristas de la Z101. El séptimo hombre, en este justo caso, detrás de Elvis Lima. Juan, bienvenido a tu casa. Vamos a hablar de política internacional. Voy a entrar en materia de inmediato. Elecciones en el 2024. Para ser exactas, son 50 las que se celebran en este 2024 en todo el mundo. Pero quiero iniciar hablando de Nicaragua. Nicaragua ayer, 28 de febrero, pues cerró, ¿verdad? Cerró con la campaña, último día, ¿verdad?, de todo este ejercicio. Y el 3 de marzo, pues son las elecciones. Este ejercicio democrático, pues recibe a Nicaragua con entusiasmo, por lo que hemos visto, por lo que hemos podido pues comprobar con los diferentes medios de Nicaragua. ¿Cuáles son las expectativas en este proceso electoral que, yo creo que en pocos días tiene Nicaragua? Nicaragua se ha convertido probablemente en la dictadura más terrible que hay ahora mismo en Latinoamérica. Creo que son unas elecciones que no cuentan con la más mínima garantía. Nicaragua tiene además el añadido de la traición enorme que el gobierno ha hecho de aquella revolución preciosa que fue la revolución sandinista contra una dictadura feroz que generó tanta ilusión allí en Centroamérica y en el mundo, y la verdad es que es una pena, ¿no?, ver que una vez más, no siempre es así, pero desgraciadamente en este caso y en otros, pues cosas que empiezan bien y que empiezan fruto de mucho esfuerzo de muchos jóvenes. El otro día me decía un español dominicano que vive aquí y que participó, es ya mayor, que participó en la revolución de Nicaragua, que se le quedó marcado cómo los chicos se ataban a los árboles para no poder, cuando les entrara el miedo si llegaba el ejército del gobierno, para obligarse a no poder retirarse, ¿no? Se ataban con cadenas de tal manera que tendrían que estar combatiendo hasta sus últimas fuerzas, ¿no? Y aquello pues se ha acabado en la perversión total de un gobierno corrupto, tiránico, que además hace algo, a mi juicio, terrible, ¿no?, que es quitar el pasaporte a todo aquel adversario interno político, incluidos muchos de quienes han sido ministros del propio general, del propio Ortega. Y por cierto, en esto quiero presumir como español, el gobierno español da la nacionalidad a todos aquellos a los que se la quita el gobierno de Nicaragua. ¡Qué bueno! Y yo me siento muy orgulloso, y son ya muchos los que están viniendo, incluidos grandes escritores, gente que ha tenido un recorrido político en Nicaragua. A todo aquel que el gobierno de Ortega le quita la nacionalidad, el gobierno de España se la da. Gente valiosa de Nicaragua, gente valiosa y además, que la hay. Sí. Y gente que sufre un castigo que democráticamente es intolerable, porque a una persona, si es que hace algo mal, que no es el caso de la mayoría de quienes se quedan como apátridas, se le puede meter en la cárcel, pero desde luego a nadie se le puede quitar la nacionalidad de un país, ¿no? Eso es una cosa básica de derechos humanos, ¿no? Una persona es de un país del que nace y no hay gobierno que te pueda convertir en un prófugo tu país. Pues Nicaragua lo está haciendo. Bajo la supervisión del Consejo Supremo Electoral y también un estricto cumplimiento de la ley, pues se ha garantizado que estas próximas elecciones del 3 de marzo en Nicaragua pues serán con transparencia y con integridad. Me río porque Fausto se está riendo, porque sé que Fausto está igual que yo, riéndonos. Pese a que es un hombre de izquierdas, Fausto, pero riéndonos de que esto pueda ser cierto, de que en Nicaragua se garantice la transparencia y la integridad, y son 400,000, Juan, más de 400,000 personas, ciudadanos, que están habilitados para votar en estas próximas elecciones del 3 de marzo. Lo que pasa, Iluminada, es que hay sitios como Nicaragua donde ni siquiera hace falta, digamos, manipular mucho la urna, porque como todo lo que haces previamente impide unas elecciones limpias, pues luego ya a lo mejor se pueden hasta permitir que efectivamente luego ya en la urna no haya que hacer ningún enredo, porque porque ya se han preocupado de echar a todo el mundo, de meter en la cárcel a los opositores, de que no haya ninguna libertad. Está preso, está exiliado. Claro, por tanto, en realidad, ¿de qué elecciones estamos hablando? Cuando en ese país falla todo desde el punto de vista democrático. Vámonos al ámbito europeo, que ahí sí tú lo conoces bien. Sí. Hay una preocupación ahora en Europa por el asunto de la guerra de Ucrania.
que los Estados Unidos se han tardado demasiado en suministrarle los recursos que necesita Ucrania para enfrentar a Rusia. Entonces Rusia está avanzando y está atemorizado a los países de Ucrania. Entonces Europa, con la OTAN, se le ve como una alternativa para intervenir militarmente en favor de Ucrania. Hay el temor también de que Putin pueda... Hoy ha amenazado, ¿no? Ha amenazado una escalada que pudiera llegar a un conflicto ya a nivel mundial. Es verdad que en este momento Europa y Estados Unidos están participando indirectamente en la guerra entre Rusia y Ucrania, llevando armamento, ¿no? Y financiación y sobre todo armamento, ¿no? Por tanto, no hay una intervención directa, pero sí indirecta. Y es verdad también que habiendo habido al principio del conflicto hace ya 2 años un gran consenso en Europa en torno a que había que apoyar militarmente a Ucrania porque la invasión de Rusia no se podía tolerar, empieza a haber algo de hastío. Han pasado ya 2 años. Es verdad que Putin no consiguió con rapidez lo que pensaba que iba a conseguir, que es la invasión de Ucrania, pero es verdad también que pese a que los ucranianos con toda esta ayuda internacional están resistiendo, el conflicto se ha quedado enquistado, ¿no? Y por tanto cada vez empieza a haber más voces que ya no tienen tan claro que seguir apoyando con el enorme coste que eso tiene económicamente a Ucrania sea inteligente. El otro día decía el ministro de Exteriores de la Unión Europea, que es español y que había sido previamente ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, que claro, cuando hablamos del final de la guerra, que todos queremos, hay que pensar ¿qué final? Porque la guerra podría acabar muy pronto si mañana las potencias occidentales dejaran de apoyar a Ucrania. Pero sería un cierre que tendría un alto coste, porque si Putin consigue invadir Ucrania, que es un acto criminal y que es un acto absolutamente intolerable, y acaba ganando, que nadie piense que el mundo no iba a ser peor a partir de ese momento, con las repercusiones que eso pudiera tener, ¿no? ¿Podría la Unión Europea intervenir militarmente directamente? No lo creo, sinceramente no lo creo. A través de la OTAN. Creo que, bueno, son cosas distintas, ¿no? La OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, donde está Estados Unidos y que en definitiva lidera a Estados Unidos, es una cosa, y la Unión Europea tiene siempre una política de defensa y de relación exterior basada en la no intervención militar en ningún país. No creo que eso esté encima de ninguna mesa política, digamos. Lo que sí que hace la Unión Europea es dar muchísimo dinero para poder financiar las armas con las que el gobierno ucraniano se está defendiendo. Por cierto, desde Estados Unidos estamos viendo ya también cómo Trump tiene una posición muy contraria a lo que estaba ocurriendo hasta ahora, ¿no? Ya está diciendo que esto de financiar a Ucrania ya veremos, ya está diciendo que esto de la OTAN, que en cuanto uno no pague la cuota casi que le echa y mejor. En fin, no está claro el desarrollo que va a seguir el conflicto a partir de ahora. Pero bueno, es cierto que en este momento si el gobierno, si Ucrania está resistiendo, es exclusivamente por el apoyo internacional que está recibiendo. Juan, buenas tardes. Mira, quedándome en ese mismo tema, yo pienso que Ucrania realmente tendrá que convertirse en una especie, no sé si el término es correcto, tú me corregirás, en una especie de estado tapón entre Rusia, Euroasia y Europa. Porque eso no es un conflicto que no tiene, que uno no avisora un desenlace, vamos a decir, en el marco de las lógicas que ahí se manejan. Por ejemplo, yo he escuchado ya en reiteradas ocasiones a Vladimir Putin decir que Ucrania lo hizo Stalin y que eso es parte de Rusia y que los ucranianos es el mismo pueblo ruso que fundó Rusia y que eso es ruso. Entonces el lío viene porque el Atlántico Norte quiso meter la Unión Europea quiso llegar hasta la frontera de Rusia. Entonces ahí alguien tendrá que aparecer y decir, señores, el tema es así. Rusia sale de Ucrania, pero Ucrania no va a ser parte de la Unión Europea y será entonces una especie como de Turquía, será el vaso comunicante entre el Medio Oriente, Europa, y entonces sería el enlace entre Europa y Euroasia, que está representada por Rusia, porque eso no tiene otra salida que no sea esa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente. Y además, lejos de querer yo defender, por supuesto, a Putin, ¿no? Ni nada de lo que está haciendo, pero a veces uno piensa, ¿qué pensaríamos si Rusia quisiera poner bases militares en el norte de México? ¿Qué pensaríamos? ¿Y cómo reaccionaría Estados Unidos a eso?
¿no? A México con bases militares rusas que tuvieran al alcance casi de un tiro de piedra el lanzamiento de un misil. Bueno, pues eso al revés es lo que ha ocurrido. Totalmente. Claro, que Ucrania, país fronterizo con Rusia, efectivamente, con quien le atan, con quien le atan unos lazos enormes, que efectivamente ha sido parte de esa Unión Soviética. Tal. Bueno, Rusia se está encontrando con que tiene ese país fronterizo queriendo entrar en la OTAN, en la Unión Europea, con una relación privilegiada con Estados Unidos. Claro, es cierto que eso también supone un desafío grande para el gobierno ruso, ¿no? Lo cual, por supuesto, no justifica de ninguna manera una intervención ni una guerra, y por tanto no pretendo con ello justificar lo que Putin está haciendo, pero es cierto que hay una explicación política compleja al respecto de lo que ha ocurrido. Claro. Pero eso recordaría la amenaza de la guerra de los misiles con Cuba. Pero claro. Juan, hubo un evento que se produjo en Washington que llamó mucho la atención, que fue la Conferencia de Acción Política Conservadora, que estuvo Nayib Bukele, Donald Trump, Javier Milei. ¿Entiendes tú que las posturas ideológicas que se están expresando en una acción política conservadora, también como si fuera una lucha de casta, pudiera agudizar las situaciones de crisis en algunas naciones? Porque hay muchas de las cosas que son violatorias de derechos, como ha evidenciado Nayib Bukele. Sí, me sorprendió ver a Nayib Bukele en esa convención, porque no tenía yo claro que él se ubicara exactamente en ese espectro ideológico ultraconservador, digamos, ¿no? Sí, a lo que me preguntas, sí, creo que este derrumbe de la institucionalidad que se está viviendo en buena parte del mundo en gran medida viene de una reacción muy grande de sectores muy conservadores a algunos de los avances sociales que se han producido en Europa, en América Latina y en Europa, ¿no? y en Estados Unidos, perdón. Eso está generando mucha contestación de sectores reaccionarios que además se unen y que además, bueno, pues estamos viendo cómo antes eran muy marginales y ahora están ganando gobiernos, ¿no? Trump ganó, ha ganado, Bolsonaro ganó, aunque después perdió, Milei acaba de ganar, y efectivamente toda esta nueva internacional reaccionaria, digamos, a las políticas que han sido durante la última década, ¿no?, mayoritarias en Occidente, pues efectivamente se está organizando. ¿Cree, Juan Segovia, que esto pudiera diseminarse por toda América Latina partiendo de la popularidad de Bukele como un modelo a imitar? Bueno, no sé si partiendo de la popularidad de Bukele, pero me da la sensación de que efectivamente la corriente reaccionaria digamos, a las políticas progresistas que se han ido desarrollando en los últimos tiempos también en América Latina se está organizando, con un componente también muy religioso, muy conservador, se está organizando. A veces con un componente muy antisistema, ¿no? O sea, este fenómeno de Trump, de Milei, son fenómenos muy antisistema. Y sí, cada vez están más organizados. Lo que parecían hechos aislados en países concretos, bueno, va tejiendo unas redes y unas alianzas que van convirtiéndolo en un fenómeno más global. Quizá el punto de inflexión para que eso suceda puede ser las elecciones en los Estados Unidos ahora en noviembre. Yo creo que el punto de inflexión para que eso surgiera fue la victoria de Trump. O sea, yo creo que la victoria de Trump en Estados Unidos ya la primera vez es la que marca eso. Que hay una corriente reaccionaria y contraria a algunos consensos básicos que existían hasta ese momento en Occidente, ¿no?, en Europa, en América, que de repente, ¿no?, se produce la convulsión de que contra todo pronóstico en aquel momento gana Trump, ¿no? Y eso creo que sí marca un antes y un después, digamos, en nuestra historia, ¿no?, la que conocemos. Si vuelve a ganar las elecciones dentro de unos meses, efectivamente, creo que estaríamos ante una nueva época, probablemente. El surgimiento de las derechas. Sí. Y a propósito de eso, Juan, bueno, y antes de la pregunta, decir que yo conocí a la escritora Yoconda Belli, a propósito de lo que decía, que le han quitado la nacionalidad a muchos nicaragüenses que vino al país invitada para la Feria del Libro, y me contaba ella lo triste que era haber tenido que irse, bueno, la sacaron, ¿verdad? Sí. Y allí recibió la nacionalidad chilena y posteriormente la española. Pero mientras tanto aquí en Dominicana también la recibimos con cariño. Y sobre todo gente como ella, ¿verdad? Pero a propósito de eso, ¿qué te parece a ti el hecho de que Trump está tratando de invalidar a Biden, y ahora quiere que se haga un test cognitivo para poner en relieve si realmente él salió bien él tiene demencia o no? Y por otro lado,
el tema de Brasil, Bolsonaro. Bolsonaro convocó ayer a su gente, porque está desde el 2022, ¿verdad? Está siendo investigado por la justicia. Al final, ¿qué va a pasar con Bolsonaro? Él dice que él ni loco va para la cárcel. ¿Tú crees que eso va a suceder o al final se va a quedar todo así? Por eso se hablaba del derrumbe institucional, ¿no? Porque no es que gane la derecha, porque en realidad en cualquier régimen democrático hay alternancia de partidos, derecha, izquierda, socialdemócratas, más conservadores. Lo que creo que ha emergido a partir de la victoria de Trump hace ya, 8 años, ¿no? Lo que emergió fue una derecha populista muy antisistema, ¿no? Y que además rompía con consensos básicos, ¿no? Que hasta entonces existían en nuestros países, ¿no? A mí me llamó la atención cuando en aquel debate contra Hillary Clinton la llamaba corrupta, te voy a meter en la cárcel sin vergüenza si gano las elecciones. O sea, era romper esas formas de la política que podían llegar a ser duras, pero que siempre tenían un cierto respeto, esos consensos básicos. Llegó un señor que venía además de los medios de comunicación, de ser un hombre de reality shows, de no sé qué, y llega y de repente rompe con todo. Y sacó a Estados Unidos del acuerdo climático. Exacto, de consensos básicos, de cosas que todo el mundo pensaba que eran sentido común. Pues de repente lo saca de todo, y lo que es más llamativo, la mitad del país dice, pues yo estoy con él. Me gusta. Y entonces lo que nos encontramos es con que lo que nos parecía que estaba fuera de la discusión vuelve a estar en la discusión. El cambio climático, los derechos, en fin. Y eso se ha ido contagiando, porque Bolsonaro se parece mucho a Trump, ¿no? Sí. Y además hemos visto cómo ambos pierden las elecciones, dicen que se las han robado, lo cual, claro, es atacar directamente a la institucionalidad de sus países. Llaman a sus seguidores a que tomen el Congreso, ¿no? Con muertos, por cierto, en Estados Unidos, y por tanto se sitúan al margen de la institucionalidad de sus países, ¿no? Con mucho apoyo ciudadano, que eso es lo llamativo. No son fenómenos pequeños, ¿no? Con mucho apoyo ciudadano. Y eso es lo que da vértigo. Porque, ¿no? Que alguien como Trump, después de todo aquello, tenga opciones de volver a ser presidente, que alguien como Bolsonaro, tal como salió del gobierno, llamando al ejército a que tomara cartas en el asunto, el otro día haya reunido en la calle en Brasil a cientos de miles de personas apoyándole, da la medida de que hay unas corrientes submarinas, ¿no?, en el mundo que son preocupantes y que nos dicen que cuidado. Corrientes disruptivas. Muy disruptivas. Como dicen ahora. Efectivamente, muy disruptivas. Y va a volver a ganar. ¿Quién? Trump. Yo espero que no. Sinceramente, yo aquí no me oculto en cuanto a lo que pienso, porque yo espero que no gane las elecciones. Espero que sí. Ingeniero, pero usted ha hecho unos aportes brillantes. No, si no cae preso, gana. Si no cae preso, porque él tiene la espada de la justicia. Se le está pegando mi sinceridad. La espada de la justicia en el cuello lo tiene. A ti te oí el otro día, un día tenemos que hablar tú y yo de... Sí, ya estamos dale. Te oí yo el otro día y dije, yo tengo que debatir un día con mi amiga. Ya estamos organizando eso, Juan. Aquí le decimos la terrible analiz. La terrible analiz. Bueno, una pregunta, creo que de rigor, ¿verdad? Es, en la década de los 90, los países, muchos países en América Latina tenían el modelo de sustitución de importación. Éramos países todos pobres. Pero luego, con la apertura de la globalización, los países comenzaron entonces a tener riqueza. Y eso se ve, por ejemplo, las cosas más simples. Tú ves el dominicano humilde que lo ve con un tenis de marca, lo ve con una ropa de marca. Eso era imposible verlo en la década del 90, cuando existía el modelo de sustitución de importaciones. ¿Por qué, si el mundo del 90 hacia acá ha conocido los niveles más amplios de riqueza, de integración de la gente pobre a la riqueza material, a la riqueza espiritual, a la riqueza intelectual? Las universidades antes eran 2 o 3 personas que iban a las universidades, ahora están todas las universidades llenas de estudiantes, públicas, privadas, y se nota a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, un avance extraordinario en términos de las riquezas. ¿Por qué entonces esos mismos ciudadanos están mirando hacia la derecha? ¿Por qué?
¿Qué lo mueve hacia allá? Qué interesante, ¿verdad? Porque efectivamente el análisis es ese. Es decir, que el mundo, aun con todo, porque vemos guerras, vemos conflictos, vemos esas, aun con todo, no ha estado nunca mejor que ahora. No hablo de este año respecto al anterior. Digo que la tendencia del mundo es hacia la mejoría. En el mundo cada vez hay menos pobreza, aun con todo cada vez hay menos desigualdad, cada vez hay más avances en educación, en salud, en erradicación de la pobreza. Entonces, ¿qué ocurre para que efectivamente haya una parte tan grande de la población que esté, digamos, en contra, ¿no?, de la institucionalidad que ha llevado a esto y que quiera, aún no se sabe muy bien qué, pero desde luego otra cosa? Pues seguro que está analizado. Yo no lo sé. Creo que hay una parte importante que tiene que ver con la expectativa, ¿no? La expectativa de unas clases medias que en el fondo no acaban de ver, o a veces medias algo más ajustadas, ¿no?, que no acaban de ver una gran expectativa de futuro, y que además hay un cierto contagio a través de las redes sociales, ¿no? Esas redes sociales que pueden acabar siendo puro veneno, ¿no?, en algunas situaciones, ¿no?, a la hora de compartir. En fin, no lo sé, pero efectivamente, no teniendo la solución, comparto contigo ese diagnóstico, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué le pasa al mundo para, en su mejor momento, estar en plena revolución contra la institucionalidad? La clave es las promesas incumplidas de las izquierdas. Es decir, prometieron la igualdad de los tiempos de Carlos Marx, ¿verdad?, de una sociedad igualitaria donde todo el mundo iba a tener las mismas oportunidades, y eso no se ha cumplido en ningún país. Bueno, en lo que un poco se ha acercado, tiene que ser con dictaduras. Entonces las derechas, o sea, el libre bueno, yo no estoy tan de mercado, acuerdo en eso. Yo creo que en Europa tenemos modelos que se puede decir que han triunfado, ¿no? Desde luego los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos son sociedades con un nivel de libertad, de igualdad, de desarrollo y de bienestar de la población muy grande, y eso tiene que ver con un modelo político socialdemócrata que combina la libertad, el mercado, pero también una red de protección que hace que todo niño tenga derecho a una educación de máxima calidad. La izquierda humanizó el capital. Sí. La izquierda humanizó el capital. Sí. Esa es la verdad. Y probablemente el secreto era ese. Es decir, no, si no hay que combatir, no tiene que ser una guerra entre el comunismo y el capitalismo, no, se pueden integrar. Se puede respetar la libertad de quien quiere montar una empresa, pero también la del trabajador. Europa ha ido en un proceso regresivo también económicamente. ¿Entiendes? Ya Europa es como el tercer polo, o el cuarto ya, del mundo. O sea, que esas políticas sociales, es verdad que han resuelto problemas de alguna gente, pero bueno, Europa lo que tiene es, claro, creo que no acaba de encontrar ahora su papel en el mundo, ¿no? Europa lo fue todo durante siglos, y efectivamente el mundo ahora es mucho más multipolar. Ahora Asia está en plena, ¿no?, con China, con la India, América, que también, en fin, Europa no acaba de encontrar su sitio en el mundo de hoy, y además es un continente muy envejecido. En Europa la natalidad prácticamente ha desaparecido, y por tanto lo que estamos es en regresión demográfica, con lo que eso también supone. En ese mismo orden, el trofeo de guerra de la izquierda y del socialismo era Cuba como paradigma del mundo. Se veía Cuba, bueno, la gran potencia que no necesitaba de nada, y que Cuba era autosuficiente, a pesar de los aportes de Cuba en la ciencia, la educación, el deporte, un referente. Pero en los últimos años, si bien es cierto, vimos como un respiro en muchos países que veían la izquierda como el resurgir de la izquierda. Esta semana, ayer precisamente y hoy, hay una información de Cuba que ha llamado mucho la atención a la comunidad internacional. Cuba pidió al Programa Mundial de Alimentos ayuda para leche. Auxilio está pidiendo, porque no hay leche para los niños menores de 7 años. Una información que de verdad conmueve la parte humana. Le pregunto, porque como Cuba se veía como esa potencia tan fortalecida, pedir auxilio a la comunidad internacional me hace a mí la pregunta: ¿este es el inicio, el punto de partida tal vez para el final de Cuba? Pues fíjate que yo sí lo creo. Yo sí creo que el régimen cubano puede estar viviendo su final. ¿Le quedan horas? Bueno, tanto como horas, no diría. No, tiempo, pero un poquito más que horas. Algo más que horas, pero a mí me da la sensación desde hace algún tiempo de que efectivamente el régimen cubano toca a su fin, ¿no? Y eso que han tenido tres traspasos del mando, ¿no? Con lo que eso supone para ese tipo de regímenes, ¿no? Que son siempre momentos muy conflictivos. El cambio de Fidel, su hermano, y el actual presidente Díaz-Canel. La pandemia les fundió por completo. Ellos llegaron a la pandemia, bueno, con unas cifras no comparables a un país como Dominicana,
cubana, por supuesto, pero bueno, estaban más o menos bien, pero la pandemia les machacó y no han conseguido recuperarse económicamente. Ahora, una salvedad con esto, Elvis, de la izquierda, porque claro, la izquierda es una cosa muy amplia y ser de izquierdas no significa ser de la Revolución Cubana. Está la izquierda socialdemócrata europea, está, en fin, te lo digo porque desde luego yo considero a alguien de izquierdas, pero mi referencia no es Cuba. Mi referencia es mucho antes Finlandia o Noruega o Suecia. Aquí no llegamos tan lejos. Aquí no llegamos tan lejos. Aunque Cuba nos coge más cerca. Nosotros pensábamos en Ecuador, que estaba ahí mismo cuando Correa, ¿verdad? Como punto de partida. Y el intento de Chávez. Bueno, pero fíjate, por no irnos tan lejos, para mí es una referencia mucho más positiva Mujica en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Me parece un hombre buenísimo. Bueno, con un gobierno corto, fue un gobierno cortito en el que él mismo reconoce que pudo hacer algunas cosas y otras no. Porque tuvo que renegar de sus principios. Pero es que la política en gran medida también es, como decía un dirigente en España, cabalgar las propias contradicciones. Es que la política le lleva a uno a tantas contradicciones, ¿no? En política hay tantas cosas que se pueden hacer y tantas que no, y tantas veces en las cuales uno tiene que priorizar y tiene que desdecirse de algo que pensaba. No, es sí y sí y no. Así es. Bueno, pues Juan, a propósito de Milei y Bukele, vimos que Milei elimina el lenguaje inclusivo en todo lo que tiene que ver con la administración pública. O sea, se acabó el todes y todo lo demás, ¿cierto? Sí. Y entonces, esa misma semana, Bukele pues hace lo propio con relación a la ideología de género pues, en las escuelas públicas. Sí. Este tipo de acciones, ¿se esperan réplicas en otros países de este tipo de medidas que yo apoyo en su totalidad? ¿Apoyas la reacción? Yo apoyo lo que hacen los presidentes con relación al tema de la ideología. Lo que ha hecho Milei. Exactamente, sí. Y lo que hizo... Por eso te he dicho que tenemos que debatir un día. Vamos a debatirlo, claro que sí. Yo lo apoyo en su totalidad. Sí. Es difícil, un español. Creo que sí, por eso es bueno preguntarle a él. Sí. Creo que es muy oportuna su respuesta, porque entendemos que ese tema de, primero, el lenguaje inclusivo, creo que lo hace totalmente... excluye a los demás, porque hay que adoptar una nueva forma de hablar para complacer a un minúsculo grupo que no está excluido, para empezar por ahí, ¿verdad que sí? Entonces quisiera escuchar su opinión sobre el tema. Fíjate, ¿por qué en nuestro idioma castellano, que compartimos dominicanos y españoles, nuestro idioma español, el género neutro coincide con el género masculino, ¿no? ¿Por qué si yo hablo a 4 mujeres les digo todas vosotras, pero si hablo a 4 hombres les digo todos vosotros, y si hablo a 8 personas, entre las cuales hay 4 hombres y 4 mujeres, vuelvo a decir todos, ¿verdad? Todos. Y a ti te parece mal que diga todos y todas. No, yo lo que entendería que sí, ¿a qué se refiere el todes? No, pero déjame acabarte el argumentario, porque no te enredes, Linda, no te enredes. No. Escucha Juan, porque resulta yo estoy clara que en nuestro idioma, después de siglos y siglos de mucho machismo, hemos llegado a confundir el genérico con el masculino. ¿Por qué? Porque durante siglos en el mundo solo contaban los hombres. Y las mujeres eran tan inexistentes que ni en el idioma tenían su parte. Que haya una corriente que en este mundo moderno diga la mitad de la población son mujeres y a las mujeres hay que tratarlas en igualdad de condiciones y eso empieza por el propio idioma, yo lo comparto. Yo lo comparto. Está bien, claro. Porque para los seres humanos las palabras lo son todo. Sí, estamos todo. De acuerdo. Las palabras lo son todo. Nuestro pensamiento se articula en torno a palabras. Claro. Por tanto, a mí no me parece una tontería que quienes están en la vida pública, no solo los políticos, también los medios de comunicación, también la gente que crea opinión, se tome en serio adaptar también con el lenguaje el mundo a ese mundo en el que tenemos que dar sitio a todos, y sobre todo a la mitad que son mujeres, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, se puede ver cómo se hace, pero creo que hay que hacerlo. Y cuando llegan gobiernos que intentan caricaturizar eso, que intentan caricaturizarlo, y no hace falta irse a Milei, sabéis que la presidenta de Italia ha exigido que la llamen, Giorgia Meloni ha exigido que la llamen señor presidente. ¿Cómo? Señor presidente en las comunicaciones. Sí, el presidente Meloni, ¿no?
Esto es una reacción al movimiento que durante tanto tiempo lo que está pidiendo es que ya en el lenguaje se dé a las mujeres el espacio que exigen. Y yo estoy a favor de que se les dé y en contra de que se les quite. No, pero estamos de acuerdo, eso es lo mismo que decimos, estamos de acuerdo, claro. Lenguaje inclusivo. Que no es lo mismo que ahora incluir el todes y hablar a un género que no existe, porque o es mujer o es hombre, todas las mujeres, todos los hombres. Ahora, el todes, ¿qué identifica? No es, porque yo tengo masculino y tengo femenino. Entonces, ese es el medio, y por eso yo entiendo que... Bueno, yo creo que esto de todes que no se utiliza, yo creo que Bukele también quiere acabar con el todos y todas. No ya con el todes, también con el todos y todas. ¿Por qué? Sí, claro. Porque están en contra, porque están en contra de la inclusión, porque en el fondo están en contra del movimiento feminista, que es un movimiento en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y hay una parte del mundo que está en contra de esos avances. Pero tenemos que irnos para añadirle ahí a Juan Segovia. Recientemente estuve en El Salvador y me doy cuenta, el nivel educativo de El Salvador es bajísimo. Sí. Entonces tú venir a implementar temas de igualdad sería darle capacidad de apertura a esa población. Entonces, ¿qué es lo que busca Bukele? Su concentración de poder, hipnotizar a esa población hasta con una posible idea de ideología. Es que ahí lo que se habla de la ideología en base a la agenda LGTB. Él no está hablando del tema de vulnerar los derechos de las mujeres. Pero bueno, eso es un posible. Si queremos incorporar a toda la población al debate público, es a toda. Toda. Y cuando organismos internacionales calculan que el 10% de la población es LGTB, el 10% de la población LGTB también merece su espacio. Y sí, pero por ahí viene también vota y también tiene derecho a representar y a hablar y a expresarse. Y esto de no, que cada cual en el ámbito privado sea como quiera. Y en el público. Sí, pero Juan, en el privado y en el público. Juan, pero por ahí viene también un porcentaje de gente que se cree perros, gatos, caballos. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar a eso? Eso es otra cosa. Yo no conozco a nadie así, pero fíjate, si alguien se cree un caballo, también está en su derecho, no pasa nada. Señor caballo, bienvenido. Y antes de irnos a la pausa, ya yo lo avisé, lo anuncié, vamos a coordinar, ¿verdad?, en la programación regular, pues ese cara a cara entre Nilda Alanís y Juan Segovia para hablar de ideología de género, para hablar, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con la religiosidad. Eso se va a dar buenísimo, espérenlo, yo me voy a encargar de manejarlo. Pero antes de irnos a la pausa, pues hablábamos precisamente un poquito acerca de la ideología de género, hablábamos un poquito también de los que se creen perros y gatos, pero yo quiero quedarme en la política y no salir entonces, ya que hemos tocado la parte de la homosexual, la homofobia, la agenda, la inclusión, todas esas palabras que se tocan en la política. Y Juan, que si usted no lo sabía, fue diputado en España. Si usted no lo sabe, Juan es un experto de política internacional, es un estratega, es una persona que maneja muy bien pues esos temas. Y a mí me gustaría, Juan, hablar sobre la homofobia como estrategia política. Hemos visto muchos grandes líderes en las diferentes partes del mundo que utilizan esa represión contra las personas que pertenecen a ese grupo LGBTQ+, y lo hacen como una coartada, ¿verdad?, para en su régimen autoritario, militar y muchas cosas que hemos visto para ganar adeptos. Y a mí me parece repugnante. Sin embargo, para allá voy. Sin embargo, esas personas, muchos de ellos son, además de que son inmoral sexualmente muchas veces, porque pueden llegar a estar con menores de edad de ambos sexos, pues pueden llegar a tener un comportamiento indecente dentro de lo que puede llamarse en la parte administrativa. Esa homofobia como estrategia política, ya que a Nilda le gusta esos temas y tenemos una gran audiencia LGBTQ y más, mucha gente que nos sigue por muchos años. ¿Qué pasa con todos esos políticos que se han enganchado en una posición con ese odio, con esa repulsión y con esa coartada, ¿verdad?, de ir en contra de las personas
que simplemente son diferentes. Pues yo diría a nuestros oyentes y a quien nos quiera oír que desconfíen de un político que en vez de resolver problemas y en vez de mejorar la vida de la gente, se dedique a señalar a los demás y a atacarles como coartada, ¿no? Creo que desde la política hay que mejorar la vida de los demás e intentar que la gente sea un poco más feliz. Y cuando los dirigentes políticos lo que hacen es señalar, mala cosa. Y cuando además señalan a personas que no le hacen daño a nadie, peor. En España yo he visto cómo hay líderes políticos que se dedican a señalar a los inmigrantes. Sí. Y me produce la misma repulsión, porque dices, pero bueno, en concreto en España tenemos un fenómeno que les llaman los MENAs, los menores no acompañados, ¿no? Chavales jóvenes que llegan al país, que no son mayores de edad y que por tanto el Estado se hace cargo de ellos. Y hay algunos grupos políticos de extrema derecha en España que les señalan y que les hacen culpables de todos los problemas, los menores no acompañados. Y yo pensaba, ¿cómo hay que ser para coger como enemigo y como adversario en el debate público a menores, a niños menores de edad que se encuentran sin sus padres en un país que no es el suyo, ¿no? ¿Cómo hay que ser para señalarles, ¿no? Y en esto que dices me pasa igual, ¿no? Yo desde luego creo que señalar a alguien por algo que además uno no decide, que es cómo nace y cómo es, pues me parece un horror. Podemos citar incluso hasta algunos casos de países, Juan. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del conjunto de la sociedad, ¿verdad? Cómo se acepta y cómo manejan la homofobia como estrategia política algunos líderes políticos, algunos casos como Irlanda, México o Estados Unidos. Y hay que observar los casos en retroceso de esa estrategia homofóbica como Rusia, Egipto y Malasia. Sí, fíjate que me preguntaban un día aquí, precisamente en República Dominicana, oye, esta ley del matrimonio gay, que los españoles fuisteis de los primeros del mundo, después de Holanda, en ponerla en marcha, ¿cómo tuvo tanto eco si afecta a tan poquita gente, ¿no? Una minoría, un 5, un 10% de la población. Digo, no te equivoques, esa ley afectó al 100%. Esa ley afectó no solo a las personas homosexuales, afectó a todas. Y España hoy es un país más respetuoso con todo el mundo, más moderno, en el que la gente se trata mejor en gran medida porque todos los españoles han ido haciendo durante muchos años ese esfuerzo de incorporar que las sociedades son diversas, que hay de todo, que nada está bien o mal, sino que cada uno es de una manera y que la sociedad crece cuando todo el mundo se puede expresar libremente en toda su extensión, en la extensión cultural, social, sexual, y que eso está bien. Y que se respete y que se quiera a la gente independientemente de cosas que forman parte de las características de cada uno. Yo creo que no hay ningún español que dude de que España, 20 años después de aquello, es mejor país que entonces. Y además, cuando uno mira por el mundo, se da cuenta de que los países más avanzados y más desarrollados también han incorporado ese avance de la diversidad y de ver a los demás en libertad mucho mejor que los que quiero decir, que el tercer mundo. Cuando uno dice cuáles son los 10 países más desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, tal, son países que han hecho ese ejercicio de respeto a la diversidad sexual. ¿Y cuál es la liga de los peores países del mundo, de los más atrasados? Pues en ninguno de ellos hay matrimonio gay, en ninguno de ellos hay políticas de igualdad, en ninguno de ellos. Pues yo quiero estar en la liga de los primeros, no en la liga de los últimos. Juan, para Juan. Viendo el panorama que observamos en América Latina y algunos puntos que se dan, ¿podemos decir que la democracia se ha fortalecido o la debilidad internacional e institucional es la principal amenaza de la democracia? Sí, yo creo que en este momento la debilidad institucional es una gran amenaza, sobre todo en países donde parecía que estaba muy consolidada, ¿no? O sea, yo pensaba, esto que pasó en la toma del Capitolio, ¿no? Claro, alguien podría haber imaginado que eso hubiera podido ocurrir en Honduras, pero nadie imaginaría que hubiera podido ocurrir en Estados Unidos, ¿no? O que un fenómeno parecido pasara en un país, en una potencia como Brasil, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que en países donde parecía que la institucionalidad estaba fuera de peligro y a prueba de bombas, pues no está tan fuera de peligro. Y han estallado fenómenos políticos antiinstitucionales, bueno, que como en Estados Unidos vuelven a tener un pie en la Casa Blanca de la mano de Donald Trump, ¿no? Fausto. Juan, hay un escritor, creo que ya falleció, Rebel, francés, que escribió un libro para criticar precisamente a la Unión Soviética, llamado ¿Cómo terminan las democracias?
Y conecto esto con los pronunciamientos de Vladimir Putin, que es un autócrata, porque Putin no tiene oposición. Nazarbayev, el último opositor que tuvo de algún renombre, murió en la cárcel hace pocos días. Entonces, la democracia frente a los gobiernos de fuerza tiene la dificultad que tiene prensa libre, tiene partido político, tiene sociedad civil, tiene muchos contrapesos. Entonces, ¿cómo la democracia puede, en cierto modo, poder tener una defensa en términos de sus valores y sus principios con gobierno, por ejemplo, como el de Putin, como el de China, que no tiene esos mecanismos, vamos a decir, de contradicción interna que se dan producto de las mismas sociedades abiertas? Y lo conecto con el tema de Donald Trump. Fíjate que Donald Trump y Vladimir Putin tienen una alianza estratégica. O sea, cuando a Putin le pregunta, ¿qué usted opina de eso que dijo Biden de usted? Él dice, no, me parece bien, me parece muy bien. Y en cierto modo aupa a Biden, sabiendo que a él el que le conviene es Donald Trump. Pero en definitiva, ¿hacia dónde va el mundo si los gobiernos que se ven más sólidos, más prósperos, más de todo esto, son gobiernos precisamente que no tienen a la democracia, a los derechos humanos como ejes fundamentales? Bueno, no, en esto último no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la mayor prosperidad sí se está dando en el mundo democrático, ¿no? La mayor prosperidad, quitando China, ¿no? Que es un fenómeno muy particular, en el resto del mundo democracia y desarrollo van unidos. Otra cosa es que, como dices, un gobierno democrático tiene contrapesos mayores que uno autoritario, claro, y efectivamente no es lo mismo dirigir un país con una mano de hierro y sin ningún contrapeso que tener que estar sometido a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los parlamentos. Sí, es cierto, pero la democracia y el desarrollo no solo no están reñidos, sino que yo creo que van de la mano. En líneas generales van de la mano, y el mundo democrático es el mundo más desarrollado que existe, ¿no? En esta última consideración que haces yo no estoy de acuerdo, ya te digo, y no hay más que ver el ranking de los mejores países del mundo y cuál es su ranking, digamos, desde el punto de vista democrático, y coincide con la excepción de China. Elvis. El tema haitiano definitivamente en el país tiene muchas repercusiones. Ayer vimos a Ariel Henry en la cumbre de CARICOM haciendo un planteamiento que me llamó mucho la atención, de un gobierno compartido. Bueno, compartido lo decía, me llamó la atención compartirlo con la oposición, pero ¿con quién de la oposición? Entonces ahora el tema nuevo de la visita de los miembros de la policía de Kenia, la intervención. Entonces vemos como un vacío jurídico en Haití y una crisis que se agudiza cada día más. Con todos estos movimientos así de última hora, ¿cómo se vislumbra en el mundo internacional Haití? Yo, la verdad es que esa misión encabezada por Kenia, donde ahora parece que además se quiere sumar Benin, el país africano de Benin, me parece que no es una misión de la dimensión que a Haití le hace falta, ¿no? Yo, francamente, oye, no, por supuesto, no es cuestión de despreciar a nadie, pero el problema de Haití es tan gravísimo que yo no sé si países como Kenia o Benin tienen la capacidad para poder resolverlo, ¿no? Yo entiendo que la incorporación a eso de Estados Unidos, de la Unión Europea, sobre todo de Francia, que fue potencia colonizadora, resulta fundamental para intentar resolver un problema de tal magnitud como el que tiene ahora mismo Haití, que es probablemente el estado más fallido del mundo. Compartimos isla con el país más fallido del planeta, porque no existe, bueno, por no existir no existe ni un gobierno en firme, ¿no? Desde el asesinato del último presidente. Por tanto, toda esta misión que se está intentando poner en marcha, yo francamente creo que no tiene la dimensión que exige una situación como la haitiana, pero bueno, ojalá esto se pueda resolver. Francia, ¿tú crees que Francia es la solución? Hombre, yo creo que la solución tiene que venir de la mano de países que tengan una potencia económica y militar que desde luego no parece que tengan ni Kenia ni Benin, ¿no? Sí, se ve débil en el papel. Bueno, vamos a darle un tiempito, ¿no? Ojalá. Vamos a darle unos días a ver qué pasa, pero yo creo que ciertamente, Alemania, Francia, ciertamente hay debilidad. ¿Nilda? Bueno, iba a hacer otra pregunta con relación a la agenda, pero la vamos a dejar para el debate. Para nuestro debate. Bueno. La vamos a dejar para el debate. Pero a propósito de Haití, hemos visto este expediente levantado por el juez Walter Voltaire con relación a 51 implicados en el caso de Jovenel Moïse, en ese magnicidio, sí. E implicada
la esposa de ese asesinado presidente. ¿A qué se debe que esas investigaciones todavía no se acaban de concretizar, y más con una acusación tan grave, y ella estando en los Estados Unidos, que se supone que es la cuna de la justicia? ¿Cuál usted cree que es la situación? Sinceramente no lo sé, porque todo lo referido con Haití es siempre tan farragoso, tan lioso. No tengo ni idea. Aquel magnicidio fue una cosa extraña, ¿verdad? Con esa participación de mercenarios colombianos detenidos después. Ella que estuvo debajo de una cama, no vio nada, pero vio. Ella que su propia aparición después de aquello ya fue un poco rara. Claro. Ya fue un poco rara esa llegada. No sé si os acordáis de esa toda española. diva. Fue todo un poco raro, ¿no? Pero no creo sinceramente que haya nadie que pueda saber exactamente qué pasó, y nadie que pueda hacer la trazabilidad de cómo está la situación respecto a la implicación del ex primer ministro, de su propia mujer. En fin, todo en Haití es así de confuso y de complejo, y yo desde luego no lo sé. ¿Usted vislumbra en algún momento alguna posible condena contra esta? Bueno, lo veo posible, por supuesto, pero vamos, no lo sé. Es un tema bastante complejo. Vámonos a la pausa, Francis, para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Pero antes de irnos, Juan, a mí particularmente me gustaría poder escucharte hablar un poquito de Palestina, de este conflicto israelí-palestino, Palestina-Israel. Nosotros aquí hablamos mucho de esta situación en principio, la cantidad de muertos, los ataques, ¿verdad?, feroces, donde uno quisiera, bueno, pues ser lo más razonable posible, pero al ver tanta sangre y ver tanta gente sufriendo. Nuestra propia agenda, y no la agenda 2030, sino la agenda del país, las elecciones, nuestro día a día, nuestros problemas fundamentales, nos llevan como a olvidarnos, alejarnos de lo que está pasando con este conflicto israelí-palestino, pero continúa. Entonces nos gustaría, luego de la pausa, que toquemos un poquito acerca de esta situación. Y, ¿por qué no, verdad? Hablemos qué podría pasar más adelante desde la óptica de Juan Segovia. Vámonos a la pausa, Francis, antes de que Nilda vuelva a querer preguntarle sobre los que se creen perros, gatos y caballos. Que es verdad, que los hay, claro, pero si ellos se creen perros, gatos y caballos, pues lo vamos a respetar, Francis, ¿verdad? Juan Segovia, parte del equipo del Gobierno de la Tarde, y hemos hablado de algunas de las elecciones que se llevarán a cabo en este 2024. Ya otras se celebraron, como en el caso de El Salvador. República Dominicana está en su proceso, termina ya en mayo de 2019. Pero antes de irnos a la pausa, le preguntaba yo a Juan sobre este conflicto, ¿verdad?, entre Israel y Palestina. Y para poner a la gente en contexto rápidamente, esto inició en octubre, exactamente el 7 de octubre, cuando un grupo militante radical palestino, ¿verdad?, conocido como Hamas o Hamas, lanzó un ataque sorpresa contra Israel, matando a más de 1.400 personas. La mayoría de ellos eran civiles, y secuestrando a más de 230 personas. Una cosa bastante atroz, que aquí le dimos una cobertura bastante cercana. Pero ¿cuál podríamos decir, políticamente hablando, que es el origen de este conflicto? Y al día de hoy, ¿cómo podría resolverse este conflicto político-social? Bueno, el origen de este conflicto, si nos remontamos al principio, tiene que ver con la descolonización y con cómo la Organización de Naciones Unidas decide incrustar un país para los judíos, ¿no?, en la península arábiga, y entrando en conflicto casi desde el principio con quienes ahí vivían, que eran los palestinos, ¿no? Y bueno, y ese conflicto va teniendo distintas escaladas. Ahora estamos en una gravísima, ¿no?, que trae consecuencia de un atentado terrorista, como dices, de Hamas, que por supuesto no tiene la más mínima justificación, porque fue una cosa absolutamente atroz, pero yo desde luego creo que no hay atentado terrorista que legitime a un país a hacer lo que Israel está haciéndole a Palestina. Y además, confundir a un grupo terrorista que no tiene ninguna justificación con una sociedad donde viven millones de personas, la mayor parte de ellos niños, y hacer una identificación entre el terrorismo y la población civil, y pensar Israel que está legitimado para atacar y bombardear y matar indiscriminadamente a todo el que vive en una franja estrechísima y superpoblada, ¿no?, como es Palestina, pues la verdad es que me parece que no tiene perdón. Lo que están haciendo los israelíes en respuesta a un terrible atentado
Estado no tiene ninguna justificación. Mucha gente dice que es totalmente desproporcionado. Absolutamente desproporcionado. Pero también nos preguntaríamos nosotros, ¿hasta cuándo? Porque mientras nosotros continuamos por aquí con nuestro país, nuestra agenda diaria, pues simplemente por allí siguen personas inocentes. Esto, exacto, así pasan pagando. Los conflictos, ¿verdad? Que el primer día uno pone mucha atención, pero luego las cosas se enquistan, duran tiempo, pasan los meses, pasan los años, la gente sigue sufriendo ahí, el foco, bueno, inevitablemente se va perdiendo, ¿no? Porque hay otras prioridades, porque hay otras noticias, y desde luego la situación que están viviendo los palestinos es dramática, ¿no? ¿Una posible solución a este conflicto cuál sería? Bueno, sinceramente, hoy por hoy no se vislumbra, porque además la comunidad internacional tampoco está presionando a Israel suficientemente para que deje de hacer un uso tan absolutamente desproporcionado de la fuerza, ¿no? Yo francamente creo que no hay derecho. Como español me siento orgulloso de la postura que está teniendo el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, que sí que está diciendo que no se puede tolerar la reacción israelí, pero es cierto, bueno, que Israel cuenta con un enorme apoyo internacional encabezado por Estados Unidos, que le hace tener, como decimos, patente de corso, ¿no? Tener posibilidades de hacer cosas que probablemente a ningún otro en el mundo se le permitirían. No existe un temor en la comunidad internacional, como es un conflicto que data de tantos años, y un conflicto con raíces religiosas, y como Estados Unidos y casi las grandes potencias del mundo tienen el tema de las migraciones como un desafío, porque en Estados Unidos hay de todo. Hay muchos palestinos, hay muchos israelíes. De hecho, hubo un movimiento al principio de protesta en Estados Unidos de los palestinos. ¿Tú crees que eso, el temor a que eso pueda desatarse en varios países del mundo, intranquilidad para los gobiernos de esos países, puede ser una razón de esa reserva en la comunidad internacional? Porque al principio hubo un intento, pero después como se apagó, todo el mundo como silencioso, una tensa calma. Yo creo que hay una razón de origen, ¿no? Y que además entiendo, y es que la historia de los judíos es tan terrible, ¿no? Y el Estado de Israel es fundado tras un holocausto tan terrible, ¿no? Que ha sido de las cosas más terribles que ha habido en la humanidad, ¿no? Millones de judíos gaseados por el solo hecho de que eran judíos, que hubo una enorme solidaridad mundial cuando se pone en marcha ese Estado judío que es Israel, ¿no? A partir de entonces Israel se convierte en una potencia, sobre todo en materia de ciberseguridad, de defensa, etcétera, y en un actor que desde el punto de vista internacional pasa a tener mucha fuerza, ¿no? La relación con Estados Unidos es enorme, el lobby israelí en Estados Unidos es enorme, la aportación que se hace a la política americana es muy grande. Bueno, unas causas y otras llevan a que el mundo, insisto, le permita a Israel unas actitudes que yo creo que son absolutamente intolerables. Bueno, Nilda, vamos a finalizar con nuestro querido Juan por hoy. Sí, claro. A propósito de Milei, que estuvimos hablando hace un rato, las medidas que ha asumido en cuanto a la economía, ¿a ustedes les parecen acertadas? ¿Cree que se va encaminando, a pesar de que la gente, por ser disruptivo, pensó que no iba a lograr avances, sino todo lo contrario? ¿Cómo usted ha visto ese proceso? Bueno, creo que hay que darle un tiempo, ¿no? Ha ganado las elecciones hace poco, es justo darle un tiempo para ver qué desarrollo tiene lo que está haciendo. Unos meses para ver qué pasa con lo que le está haciendo. Yo no creo en ese tipo de políticas que dicen que cuanto menos Estado mejor y cuanta más iniciativa privada mejor. Yo no creo en eso. Yo creo que el modelo socialdemócrata que funciona muy bien en Europa es extrapolable también a América Latina y también a Argentina, y por tanto yo espero que a Argentina le vaya muy bien, pero desde luego ese modelo, incluso aunque le funcione en las cifras macroeconómicas, si es que llega a hacerlo, no es el mío, porque yo creo en una sociedad solidaria y en una sociedad donde haya un Estado grande que redistribuya la riqueza y que a quien tiene más le pida un poco para quien tiene menos, y que permita que nadie se quede por el camino y que permita que todo el mundo tenga unos derechos básicos garantizados, y eso no es mi ley. No, definitivamente por el momento no ha mostrado ser eso. Pero yo también creo que hay que darle unos meses para ver qué tanto le funciona lo que hace, para ver qué tanta coherencia tiene con lo que dice y lo que hace, y para verlo simplemente, porque hay que estudiar su comportamiento como presidente, y Argentina me imagino que estará haciendo lo mismo. Hay algunos que han protestado desde el inicio, pero hay otros que yo sé que le están dando su tiempo para poder evaluar su gestión de gobierno. Francis, tenemos que despedir a Juan Segovia por hoy, pero pronto estará acompañándonos, hablando más acerca
de precisamente política internacional y todo lo que arropa, lo que adorna, lo que acompaña a los procesos electorales a nivel internacional. Como dije en principio de la presentación de Juan, este 2024 pues tiene 50 elecciones a nivel del mundo, de todo el mundo, y ciertamente pues nosotros estamos centrados como dominicanos y dominicanas. Centrados y centradas. Centrados y centradas. Centradas y centrados. Y centrades. No, ningún centrado. No. Yo me voy, Francis.